Bueno, estamos aquí con Adriano Esquiabón, una persona que ha hecho el servicio militar en Argentina y estamos aquí para entrevistarlo y hacerle algunas preguntas de sumo interés para la población. Adriano Esquiabón, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por asistir a esta En entrevista. mi mejor momento. Gracias por asistir a esta entrevista. Gracias por haberme invitado. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es el servicio militar argentino al cual usted asistió, Sí, ¿verdad? sí, sí, asistí en el año 78, en realidad en el 79 al 80, Perfecto, de 1979 a 1980. perfecto. Yo acababa de recibirme de maestro mayor de obras y verdaderamente fue un incordio porque perdí tiempo de carrera, tuve que dejar un trabajo que estaba en Mar del Plata, en sociedad con otras personas, entonces al abandonar la sociedad, luego retomarla era complicado. Verdaderamente, en ese sentido, a mí me cayó muy mal, no me sirvió absolutamente para nada. Bueno, y eso me da pie para la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo se enteró usted que tenía que hacer el servicio militar? Nos mandan una carta, previamente yo ya había hecho antes la revisión médica en el distrito de La Plata, que era el que me correspondía. Ujú. Y luego viene otra carta donde dice si por el número que había salido sorteado incorporaba o no me incorporaba y en qué arma. En ese caso a mí me tocó el batallón 601 de ingenieros de Villa Martelli. De ingenieros. Sí. ¿Qué significaría eso? En realidad eso significa que nosotros somos los apoyos de combate. Por ejemplo, armábamos puentes sobre ríos o canoas, pero verdaderamente lo que era un batallón que hacíamos calles. Teníamos muchas maquinarias para hacer calles. De hecho, si conoce Seiza, las O sea, calles. le interrumpo, aprovecharon su conocimiento de ingeniería de maestro mayor de obra y lo... No, en ¿O realidad fue casualidad? yo no, fue casualidad. De 100 construcciones era el único. Los otros eran los demás chicos que habían sido, que estudiaron, porque ya nosotros teníamos 2 años más. Yo tenía 21 años cuando se hacía 18. Y conmigo habían entrado algunos otros que tenían carreras largas como yo, que entraban luego. Yo fui a la oficina de materiales, sí, de intendencia del cuartel, pero Ujú. en sí no hacía ningún tipo de trabajo, salvo mantenimiento de la casa de los oficiales, Mm. pinturas, fontanería, plomería en Argentina. Vamos, que se aprovechaban de su conocimiento Bueno, eso es para hacer normal. chapuzas. Todos los conocimientos. No, yo solamente dirigía, no, no trabajaba. Había compañeros que trabajaban en la construcción ya como pintores o como fontaneros, ellos eran los que hacían el trabajo, yo solamente controlaba. En realidad ni tan siquiera eso, yo lo que hacía era distribuir la gente. Usted entró entonces a una quinta, a una Ese era generación mayor la intendencia. que tenían más años que usted. ¿Cómo? La gente, cuando usted entró, había gente con mayor edad que usted. No, no, yo era el mayor de edad de todos. Eran todos Ah, menores, todos de 18 años, ah, salvo unos pocos, que éramos unos 5 o 6 que habíamos pedido prórroga para estudios y entrábamos. Había conmigo gente que había estudiado unas carreras un poco más largas y habían entrado junto conmigo mayores y todos éramos por lo general encargados de lo que se llamaba el DETAL, la oficina. perfecto. ¿Y usted en algún momento tuvo la esperanza de no ser convocado y de salvarse del servicio militar? Sí, por supuesto, porque yo ya tenía un trabajo estable, redituable, muy redituable en aquel entonces, y lógicamente que me complicó mucho la cosa. ¿Qué opina su familia al respecto de cuando lo convocaron? ¿Qué le dijeron? Bueno, en mi familia estaban acostumbrados, pasaron la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto lo veían como natural eso de incorporarse al servicio militar. Era algo común y corriente y
y digamos que era algo que se hacía normalmente. He tenido algunos tíos que han desertado, sí, y eran partisanos en Italia, pero en general todo el mundo se incorporaba. O sea, su familia lo tomó como algo Sí, sí, totalmente era, natural. aparte ya tenía un hermano que había ido, un hermano mayor. Mi hermano intermedio se salvó porque era nacido en el año 57. En la clase 56-57 no hizo el servicio militar, o sea, la colimba, como se decía. Y en el caso mío, yo era el primero que se iba a incorporar con 18 años, pero al pedir la prórroga de estudios, ya entré con 21. Le consiguieron el programa de estudio perfecto. ¿Cómo fue la incorporación al servicio militar? Fui a Villa Martelli, nos incorporaron ese día, estuvimos solamente un día y medio en el cuartel y de ahí nos llevaron a Campo de Mayo, en donde estuvimos 60 días en tienda de campaña. ¿Cuál fue la sensación al incorporarse? ¿Cuál La sensación al principio parecía un camping, pero luego se ha puesto duro. Era el mes de julio. En Argentina el mes de julio es el más frío y en Campo de Mayo hemos tenido días de hasta 10 grados bajo cero. Por lo tanto, en las carpitas, que eran las carpas así de para dos personas, para dos soldados, estuve un mes sin sacarme los botines porque era imposible, te congelaban los pies. Recién al mes de estar ahí en carpa nos llevaron a bañar. Fue complicado. Perfecto. ¿En algún momento hubo temor de que se produjera una guerra y tuviesen que asistir? ¿O no No, ya había estaba? pasado Malvinas y no había ningún tipo de conflicto, ni sí había en esa época problemas con lo que es el extremismo y los problemas porque era un gobierno militar, por lo tanto había siempre alguna que otra alerta eh, referente a ese tipo de cosas, pero no, no, en lo que respecta a guerras con otros países donde podríamos intervenir nosotros, no, no había Pero absolutamente tenían nada. que estar siempre listos. Sí, un poco se estaba alerta, pero no se sabía que no había nada. Los operativos que se hacían en Tucumán, que era donde estaban los guerrilleros o ese tipo de cosas, estaban muy focalizados y nosotros nuestro cuartel no iba a esos lugares, no. Sabíamos perfectamente que no íbamos a ir. Esto quizás volvemos un poquito más para atrás. ¿Cómo fue el primer día El primer de día es así, reclutamiento? fuimos ahí, subimos a un bus, en el bus nos llevaron hasta Campo de Mayo, empezamos a armar las carpas, nos iban diciendo cómo iba a ser la cosa, por supuesto que comíamos en el suelo, sentados espalda con espalda, el horario se cumplía normal, fue el primer día, se hacía la vacunación, que en aquel entonces se hacía en la espalda, eh, y De parte de bastante. los mayores, todo muy amigable al principio. Sí, 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 en principio todo. No, bueno, en el principio te tratan de asustar un poco, pero luego, salvo un par de cabrones que había, de suboficiales cabrones y muy resentidos, eso, que eran uno o dos, el resto de gente era normal, no, no había problemas. Si bien ellos se ponían en duros y eso, pero en definitiva eran gente que luego se comportaba decentemente. Bien, perfecto. El peor momento que pasó en el periodo que estuvo en el servicio No, en militar. sí fueron todos más o menos Perdón, el peor iguales. momento que pasó en el servicio militar. Eran todos días normales, no, no había momentos en realidad malos. Era todo un continuo monótono. Una vez un oficial, como yo era encargado del depósito de materiales, vino y quería llevarse materiales que no estaban autorizados por el jefe principal. Le dije que por favor hablara con el jefe principal, que me trajera la orden para que yo le pudiera entregar el material y me pegó, pero una cosa, dos, tres cachetazos. Otra persona detrás de él enseguida lo frenó y aparte que a esa persona luego lo mandaron preso porque yo era quizás más importante que él dentro del depósito de materiales. Yo era la persona de más confianza del principal, del jefe, digamos, de ese depósito y apenas se enteró, a este tipo lo mandó preso. Presenció No se lo momentos. dije yo, se lo dijo el otro que estaba ahí. El otro oficial que está, el otro suboficial que estaba junto conmigo, y no sé cómo él se habrá enterado porque yo no se lo dije, pero no, no, un par de cachetazos que no eran nada del otro mundo. Y Y era un tipo muy, que no sé si hasta estaba bebido ese, era un cabo primero eh, que quería llevarse cemento sin tener la orden y bueno. Luego vino y me pidió disculpas porque él se metió en un problema muy complicado.
¿Y justicias a otros compañeros que haya presenciado? Bueno, sí, le han pegado mucho a otros. A un compañero le quebraron la pierna, también un cabo primero que era muy resentido y muy estúpido, que aparte tenía 17 años, que se creía muy importante, porque cuando estábamos de noche, una vez haciéndole hacer movimientos vivos así en la cama y desnudo, que estábamos prácticamente calzoncillos, le pegó a uno porque estaba también medio tomado o drogado y le quebró la pierna. Pero también fue 3 meses preso. Enseguida lo apartaron y fue 3 meses preso, cosa que fue peor para nosotros, porque al estar preso lo teníamos siempre a la noche de guardia, con nosotros para vigilarnos, entonces era peor. Digamos, el remedio fue peor que la enfermedad. Bueno, Ahora, ese hombre a mí me trataba muy bien, porque sabía muy bien que yo también tenía una cierta relevancia dentro de la oficina. bueno, vamos a ser sinceros, usted era un poco chupamedia No, con no, no los era chico superiores. media. Lo que pasa es que yo tenía estudio y me ponían en un cargo importante. Muy bien. ¿A qué hora solían despertarse y acostarse en el A servicio las cinco militar? horas y media de la mañana nos levantábamos y nos acostábamos a las 9 de la noche. ¿Qué pasaba si esto no sucedía? ¿Cuál era el castigo? No, 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 todo el mundo se levantaba, porque te levantaban sí o sí, porque te echaban un balde de agua en la cara si era necesario. No, no, todo el mundo se levantaba. Salvo una vez una persona que se sentía por ahí un poco mal y eso, y le costaba levantarse, pero tenía que ser muy, muy cabrón el suboficial que nos levantara para que le hiciera problema por eso. Entre risas a veces se lo despertaban y si se sentía muy mal lo mandaban a enfermería. Mm. Y entonces, ¿cuáles eran los motivos de castigo en el No, no, servicio motivo de militar? castigo no había, la gente se portaba bien ¿Qué en tenía que general. hacer Bueno, a la salida, si alguien estaba para que... desalineado, siempre lo que pasa es que había siempre una cantidad de castigos tenía que haber. Hicieras o no hicieras. Eso está ya pactado así. Cuando O era la sea, salida, aunque te... nosotros salíamos los fines de semana solamente. El sábado a la mañana, al mediodía salíamos. Y volvíamos el lunes a la mañana. Entonces, si tú tenías mal la ropa, desaliñado, te faltaba un botón o estabas mal afeitado, te dejaban en el cuartel. Si hacías otro tipo de líos, que rompías cosas o que eras medio... pero dejarte en el cuartel no es un castigo. O Sí, sí, era un sea, castigo. No, no, no causa ninguna gracia estar 15 días seguidos en el cuartel. Salíamos solamente los fines de semana. Y si tú ese fin de semana no salías, hasta el otro no volvías a salir. Eran 15 días dentro del cuartel, no causaba gracia a nadie. Había calabozo también, sí, pero para los que faltaban, por ejemplo, si llegaban tarde el lunes o no se presentaban, esos podían ir un mes al calabozo. Pero en el calabozo en realidad lo que hacían es hacerle hacer muchas guardias, más que todo. pero Y está, salvo algunos que eran muy, muy rebeldes o muy complicados de carácter, que los dejaban fijos en el calabozo durante mucho tiempo, no hubo grandes problemas. Por ejemplo, a un chico lo dejaron un mes y medio en el calabozo, estaba en la guardia, arriba en la torreta, y de aburrido nada más abría y cerraba la ametralladora y se le escapó todos unos tiros ahí de ametralladora, entonces claro, lo mandaron un mes y medio al calabozo. bueno, Media hora antes de la formación se le escapó los tiros. Si eso le sucedía durante la formación, pudiera haber matado, no sé, a 20 personas. también, además de los superiores, también son pelotudos los internos. Pero entonces está bastante exagerado el tema de los castigos a los... No, había gente, sí, que Porque podía haber se estado habla castigada. se habla de castigos físicos, de palizas, de No, 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 cosas... paliza había palizas, pero eh, no palizas en el sentido de torturadores, como vemos. Sí, había patadas en el culo, cachetazos, había una serie de cosas, pero nada que te fuera la vida en ello, no, 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 no bueno, había tanto problema. hubo un chico al que se la fue, Sí, 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 hubo gente que por murió. eso En el se, batallón que yo estaba hubo gente que murió, sí. A un oficial dicen que se le escapó un tiro sin querer, pero eh, el mentidero ahí dentro, que nunca se sabe si es verdad, decían que el tipo estaba borracho y le tiró a propósito. Ahora, al soldado Carrasco lo han molido a palos, por eso se sí, hay gente que se retiró le el va la servicio mano. militar. Hay gente que se le iba la mano, como te vuelvo a repetir. Yo tenía un cabo primero
que o tomaba o se falopeaba y a veces se le iba la mano. Y con un chico se le fue la mano y le quebró una pierna. Pero no pasó de ahí. A este que mataron, que se dicen que se le escapó el tiro a un sargento, yo no lo vi. Nos contaban ahí que pasó mientras yo estaba dentro ahí de ese cuartel, pero en otro batallón. Yo estaba en el batallón de ingenieros y había después logística y ¿cuál era el otro? Que ahora no me acuerdo, intendencia. Éramos 3 batallones, yo estaba en ingenieros. ¿Ha disparado un arma alguna vez? Sí, sí, poco, muy poco, que me gustaba a mí el entrenamiento de arma. No me gusta, he ido a cazar algunas veces, pero no me gusta la caza de per se, pero sí me gusta el tiro, por ejemplo, al blanco, el tiro deportivo sí me gusta. Y lo hice, sí, con FAL, con ametralladora PAN y con pistola 45. Pero era entrenamiento mínimo, ¿eh? Entre todo habré tirado 30 tiros, no más que eso. Bueno. Y bueno, ya concluyendo, ¿cómo se va sintiendo, cómo es la sensación cuando se va llegando al último día? En realidad el último día a mí me pilló por sorpresa. Yo salí antes porque habíamos tenido inspección de arsenales que son cada 5 años y el principal, como tenía muchos problemas en el depósito de materiales, era un depósito de materiales muy grande y tenía muchos problemas para cuadrar los números de que todo diera bien, me prometió que si le cuadraba todo el inventario del depósito me dejaba salir en la primera baja. Pero era incierto. Y encima los comentarios todo el mundo te decía, sí, te dicen eso, pero luego no sale. Sin embargo, lo cumplió, sí, para Navidad salí. O sea que no hay un tiempo No, no, determinado. Todo empiezan a depende. salir a los 10 meses, a los 12 meses y a los 14 meses, en nuestro batallón. Yo salí a los 10 meses. Aquí tenemos un chupa media que ha salido a los 10 meses. Bueno, y como última pregunta, y Le agradeciendo su agradezco el tiempo, calificativo. agradeciendo su tiempo desde ya, el reencuentro con la familia, ¿cómo fue? Bueno, yo me veía igual todos los fines de semana con la familia. El reencuentro con volver a mi estado normal de cosas, de reprender mi trabajo. Empecé de nuevo Es cosas como allá. salir de la cárcel. Bueno, usted no estuvo en la No, no, cárcel, no, pero no. Salí de la cárcel, no. Pero sí, por ejemplo, mi madre se horrorizaba de los uniformes que nos daban. Lo tenía que arreglar cada 5 minutos. Tenían unos uniformes podridos que no servían para nada. Mi madre me decía que, habiendo pasado la guerra, sus hermanos o mi padre, su esposo, no le había visto con un uniforme tan malo y podrido como el que tenía yo, que yo lo llevaba para lavar los fines de semana a casa y ella lo tenía que pasar continuamente cosiéndolo. Nos dieron un uniforme nuevo para desfilar el 9 de julio, pero lo tuvimos que devolver instantáneamente luego. perfecto. Y el primer día en su casa, luego de liberarse de la colimba, No, volví, porque yo vine de Mar del Plata, vivía en el Mar del Plata, tuve que dejar el trabajo que tenía ahí para venir a la Colimba, en Buenos Aires. Volví a Mar del Plata porque tenía unas cosas que arreglar con mis socios que tenía allí, una serie de cuestiones de papelería y todo eso. Y luego de estar una semana o 10 días en Mar del Plata, volví a mi casa y ya después empecé a trabajar de nuevo en lo mío, pero en Buenos Aires, a buscar nuevos clientes y eso, pues yo trabajaba por cuenta propia. perfecto. Y por último, ¿cuál es su conclusión del servicio militar? ¿Qué ha sacado en positivo? ¿Qué ha No, en sacado en positivo no he negativo? sacado absolutamente nada. A Nada. mí no me Eso, gustó. eso No hay me que, impresionó eso hay que ni... remarcarlo, si se No, trata no de me gustó nada. para nada porque no saqué nada en positivo, porque yo era una persona que tenía un trabajo estable y muy bien remunerado. Yo que trabajaba en sociedad, que tuve que dejarla, luego tuve que venir, volver a ser clientes y volver a empezar mi trabajo en otro lado. Entonces directamente lo que me hizo es retrasar completamente mi vida laboral. Aparte que yo al trabajar en la construcción desde muy pequeño, la vida dura, digamos, que se suponía que ellos quieren inculcarte, la conocía de sobra y pasé momentos más duros en mi vida que esos, antes de entrar en la colimba. Entonces, para mí era completamente inservible.